Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Soy Paola Rueda López y esta es Equidad de Género es ADN. Hoy nuestra invitada nos va a ayudar a preguntarnos, a cuestionarnos, pero sobre todo a concluir si es posible esto de conciliar vida familiar y laboral. Ella es Patricia Del Viu, directora del Centro de Conciliación, Familia y Empresa del IAE Business School de Argentina, doctora en Filosofía de la Universidad de Navarra y licenciada en Relaciones Industriales de la Universidad Argentina de la Empresa. Pues, Patricia, un placer tenerte aquí. Gracias, Paola, por la invitación y por esta conversación que vamos a tener juntos. Y con Patricia tuve el placer de conocerla a propósito de un taller de innovación con el equipo de Ecuador, con empresas de la Cámara de Comercio, y precisamente hablábamos de esa importancia de transversalizar la equidad de género. Hoy el tema con nosotros es precisamente ese gran momento en el que, ¿será que es que entonces puedo ser una buena profesional y una buena mamá? Y comienzan una cantidad de discusiones internas y externas que quizás están muy influenciadas por todas esas creencias que hay de ese machismo que nos ha venido generando una cultura patriarcal, si lo queremos mirar así, en donde la mujer se debe quedar en la casa y el hombre en lo público. Pero bueno, Patricia viene pues adentrándose en esta temática y hoy cuando las organizaciones se preguntan específicamente, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos hacer más fácil ponernos de acuerdo, armonizar? ¿Qué les podemos decir, Patricia? Bienvenida. Muchas gracias. Tenías toda la razón al decir que este tema, en primer lugar, interpela a las mujeres, porque muchas veces hemos sentido ese tironeo entre el desarrollo profesional y la dedicación a nuestros seres queridos. Pero la verdad es que esta realidad también interpela a los varones. Y de hecho, dentro de las pocas buenas noticias que ha traído esta pandemia, ha sido precisamente el mayor involucramiento de los varones en esta realidad del cuidado. Y creo yo que vamos a salir ganando y fortalecidos todos a partir de entender que trabajo y familia son los dos ámbitos en los cuales nos desarrollamos primordialmente las personas. Y de hecho son los dos ámbitos en los cuales le dedicamos más tiempo, ¿sí? Ahora, históricamente se pensaba que estos dos ámbitos competían, y en cierto modo hay que decir, compiten en tiempo, en energías, y por eso se hablaba de conciliar estos dos mundos, porque parecía que tenían como intereses o tensiones contrapuestas. La realidad es que la persona es una, que asumimos distintos roles, algunos que tienen que ver con estas responsabilidades de cuidado, otros que tienen que ver con nuestro desarrollo laboral, con el ejercicio de nuestra profesión, y que tenemos que trabajar en pos de la integración de estos dos mundos, porque ya está probado desde la academia que entre ellos, en vez de haber conflicto, tiene que haber enriquecimiento. ¿Y esto qué quiere decir? Que las competencias que yo desarrollo en mi trabajo me ayudan a cumplir mejor mis responsabilidades familiares. Y lo mismo, las competencias y habilidades que desarrollamos en casa nos tienen que ayudar a trabajar mejor en nuestro ámbito profesional. Y es así donde la persona que es una puede salir ganando del desarrollo en nuestros dos ámbitos. Y ahí es cuando las organizaciones quizás es importante se entienda esa importancia de la responsabilidad familiar corporativa. Explíquenos ese concepto. Sí, estamos muy familiarizados con el concepto de responsabilidad social, ¿no? Que es entender que las empresas tienen un grupo de stakeholders a los cuales también responder. Pero yo siempre digo que la responsabilidad social, bien entendida, empieza puertas adentro. Eso quiere decir que hay que tomar al colaborador y a su grupo familiar también como un stakeholder. Y si me apuran diría, es el primer stakeholder. ¿Y esto por qué lo sostengo? Porque lo tengo probado, al menos aquí en Argentina y en otros países de la región, en todas las clases sociales, la primera motivación por la cual la gente sale a trabajar es por el bienestar de sus seres queridos. Y tenemos que pensar que al final de una jornada de trabajo de 8 o 9 horas, a esas personas las está esperando una familia. Y por eso forma parte de la responsabilidad social preguntarse como empleadores, como líderes que tienen personas a cargo, cómo le devuelven a ese colaborador, a esa familia que se los prestó,
por 8 o 9 horas al día. Porque la realidad es que si trabajamos, volveremos a casa cansados. Pero es muy distinto volver cansados que volver enojados, desmotivados, insatisfechos. Porque las probabilidades de agarrársela con una criaturita de 2 años que quiere jugar y que no va a entender que mamá o papá tuvieron un mal día en la oficina son altas. Y precisamente es un aspecto de la responsabilidad social porque para las personas que tienen esas responsabilidades de cuidado, especialmente hijos en edad escolar, que es donde más demandan la presencia materna y paterna, evidentemente hay una responsabilidad que cubrir porque en las familias se construye el capital humano de un país. Y es algo muy serio esto, ¿no? Porque esos papás tienen que volver a casa con ánimos y energía suficiente para seguir trabajando en algo tan importante como es, como digo, la educación de sus hijos. Esos hijos que 20 años después van a ser los talentos que vamos a contratar en nuestras empresas, ¿sí? Y todos sabemos que en nuestras empresas, en nuestros equipos de trabajo, no queremos tener a una persona que es vaga, que es irresponsable, que es mentirosa, que es egoísta, porque una persona así, la verdad es que no es un buen talento para los equipos, ¿sí? Justamente buscamos gente generosa, solidaria, trabajadora, sincera, todos valores que se aprenden en primer lugar en el seno de nuestras familias. Por eso, las empresas pueden apoyar a este stakeholder, que es la familia de sus colaboradores, acompañando las demandas que ese stakeholder puede tener, que puede ser desde la realidad de la llegada de un hijo, que suele ser obviamente una muy linda noticia para todas las familias y que se acompaña mucho apoyando la maternidad y la paternidad, pero que abarca todo el ciclo vital de vida de una familia, ¿sí? Que tiene otras realidades, no solo el nacimiento de los hijos, ¿no? Y desde ese nacimiento hasta la realidad de acompañar el duelo, o sea, la separación, la pérdida de un ser querido, hay toda una realidad que desde la empresa se la puede acompañar, se la puede apoyar precisamente para que las personas puedan integrar estos dos mundos. Integrar estos dos mundos. Voy a retomar un poco esas ideas centrales. Lo primero es entender, somos un ser humano y como ser humano tenemos diferentes roles. Entonces no es esa competencia, digámoslo, en dónde debería estar o dónde debería invertir mi energía, porque sí es cierto que cada uno de esos roles pues va a requerir una prioridad o un momento como tal, sino más bien cómo logro armonizarlos, entendiendo además las organizaciones que las familias son ese nuevo stakeholder o ese gran público al que hay que atender, acompañar, saber que es importante lo que hagamos por las familias porque eso repercute pues en la sociedad en general. Patricia. Exacto, porque esa es la fuente de motivación que tienen los propios empleados, ¿sí? Para ir a trabajar. Entonces, en el fondo, es decir, bueno, vamos a trabajar en pos de ese stakeholder que es el que todas las mañanas hace que las personas salgan entusiasmadas a trabajar, pongan lo mejor de sí durante la jornada laboral, porque tienen esa motivación de volver a su casa y disfrutar con sus seres queridos. Patricia, cuéntanos un poco del IA Business School y por qué, digámoslo, desde este centro de conciliación familia y empresa, precisamente, ustedes comienzan a desarrollar una serie de estudios. Uno de los que nos comparten y que hoy es el que compete a esta conversación, tiene que ver precisamente con ese futuro del trabajo, ese liderazgo, talento e inclusión en el cual ustedes comienzan a hacer una serie de alianzas con otras instituciones universitarias, con otras entidades, hasta lograr un estudio potente, digamos, relevante, que nos da luces en este aspecto precisamente de esa relación, vida familiar y laboral. Cuéntenos un poco sobre esto. Sí, exactamente. Yo hace más de 10 años trabajo en el IAE, la Escuela de Negocios de la Universidad Austral en Argentina, y allí empezamos a impulsar, cuando nadie hablaba de este tema en Argentina, esta realidad de la responsabilidad familiar corporativa y también el desarrollo del talento de las mujeres dentro de las organizaciones. Nuestro trabajo está focalizado, como somos una escuela de negocios, en las empresas, en los líderes ejecutivos que dirigen equipos y que tienen que empezar a trabajar en pos de este stakeholder. A partir de ahí hemos hecho muchas investigaciones, también hemos medido las expectativas que traen las nuevas generaciones en relación a su vida personal, familiar y laboral. ¿Por qué? Porque detrás de la mujer que trajo un poco la agenda de la conciliación a las empresas, vienen los chicos jóvenes, hay
chicas y chicos que también quieren flexibilidad, que también quieren estar más presente y acompañar esa realidad familiar. Y fruto de eso, los académicos veníamos estudiando algo que llamábamos el futuro del trabajo, y con lo que ha sido y supuesto la pandemia a nivel mundial, podemos decir que ese futuro del trabajo es hoy, que se adelantaron los tiempos, y lo que veníamos estudiando que iba a pasar de acá a 5 o 10 años, por ejemplo, los procesos de digitalización, bueno, se adelantaron por la emergencia que supuso tener que estar, como muchos, teletrabajando y cuidando a la vez en nuestros propios hogares, ¿no? Y eso hizo que saliéramos a hacer una encuesta que se llama así, el futuro del trabajo, liderazgo, talento e inclusión, donde quisimos ver qué competencias le servían a los líderes para adaptarse a este contexto, y también pensando en términos de inclusión, qué rol juega el varón en esta agenda. ¿Por qué? Porque no queremos pensar que este es un tema solo de mujeres. También los varones tienen que sentirse, como decía, interpelados, y creo yo que incluso la pandemia ha sido para ellos la ocasión de estar más tiempo en casa y descubrir la riqueza que suponen, por ejemplo, las tareas domésticas, ¿no? Porque muchas veces los varones, al salir de casa y un poquito desentenderse de lo que pasaba, bueno, llegaban y las cosas estaban hechas, ¿no? Ahora, durante mucho tiempo, tuvieron que hacerse cargo ellos mismos, en el seno de sus familias, con sus esposas, con sus hijos, porque a veces no hay ni siquiera se pudo contar con la ayuda de una persona externa que muchas veces puede ocuparse de esas tareas. Y en otro estudio que hice precisamente el año pasado, salió este dato, ¿no? Que la pandemia les había ayudado a los varones a fortalecer los vínculos con su familia y a valorizar las tareas de cuidado. Y de vuelta, creo yo que es otra buena noticia que nos trajo esta pandemia, porque pasará la pandemia, pero nos tiene que dejar a todos mejores. Y una de las cosas que creo vamos a mejorar va a ser en este balance entre esta realidad del trabajo y la familia, y donde va a dejar de ser un tema solo de las mujeres y pasa a ser un tema de todos. Y en ese contexto, a raíz de ese estudio, llama la atención una de las conclusiones, Patricia, para que nos la amplíe un poco más, y es que el estudio resalta que 9 de cada 10 ejecutivos encuestados consideran que el hombre tendría que ser un aliado o agente de cambio en la construcción de una cultura incluyente. Sin embargo, a la hora de identificar los desafíos que enfrentan ellos para ser promotores de una cultura incluyente, la mayoría consideran que prefieren tener un rol pasivo con su compromiso con la inclusión de género por temor a ser criticados, estar sujetos a burlas o rechazados por otros hombres. Ampliemos un poco este tema. Sí, la verdad es que esa respuesta es bastante sorprendente. Me quedo en primer lugar con la buena noticia. 9 de cada 10 dicen que tienen que ser los varones aliados, agentes de cambio. Y eso creo yo que es bueno que ya se lo esté reconociendo y viendo al varón en ese sentido. Ahora, claro está que del dicho al hecho hay un trecho, y por eso también indagamos sobre cuáles son los obstáculos que se van presentando, porque no vemos que estén teniendo ese rol activo. Y en primer lugar sale ese factor que bien has descrito y que tiene que ver un poco con esta mentalidad que hacías referencia antes, patriarcal, machista, donde el temor de los varones es justamente el rechazo o las burlas por parte de otros varones, ¿sí? Y entonces es ahí donde se nota que este tema es un tema cultural, que va a llevar un tiempito, obviamente, cambiarlo, pero ahí por eso hacía antes referencia a las nuevas generaciones. Yo creo que ahí las nuevas generaciones son nuestros grandes aliados, porque ahí sí que hay también chicos jóvenes, varones, que quieren estar presentes, por ejemplo, en la ecografía de un bebé, en el primer día de clases, que ya se relacionan con estos temas de igualdad e inclusión de una manera diferente, tal vez porque ellos mismos han visto en el seno de sus propias familias la realidad de un papá y de una mamá que salían a trabajar, y entonces para ellos era como más natural el hecho de que la mujer quiera desarrollarse fuera de casa, y en ese sentido el cambio yo lo veo cada vez más cerca, ¿sí? Aun cuando estamos rompiendo ese paradigma, no nos olvidemos que durante generaciones enteras el trabajo, el mundo del trabajo fue diseñado por hombres y para hombres. Ellos establecían un poco sus reglas, y la mujer le costó llegar a estar de igual a igual ocupando esos espacios. Para eso la mujer tuvo que capacitarse, para eso la mujer muchas veces ha tenido que demostrar más que otros
que está capacitada para tomar esos desafíos, pero la realidad es que eso se está equilibrando, ¿sí? Y ojalá que así sea, como digo, para bien de todos, porque todos vamos a salir entonces así enriquecidos. Y de estas conclusiones también que llaman la atención está precisamente de que son más las mujeres que los hombres las que prefieren acortar su jornada laboral, aunque eso suponga una reducción salarial y que de alguna manera pues esto hace o que se concluya que aún todo este tema de las labores del hogar están en cabeza de las mujeres cuando la realidad es que debería ser compartidas. Cuéntenos un poco sobre este part-time o la búsqueda de esos espacios, no de jornada completa. Sí, la verdad es que el trabajo part-time, así como lo es el home office, son modalidades que ayudarían mucho más a equilibrar estos roles, ¿sí? Pero deberían ofrecerse indistintamente tanto a varones como a mujeres, ¿sí? Está claro que un trabajo part-time implica también una reducción salarial, ¿no? Uno no va a pretender ganar lo mismo trabajando media jornada que una jornada completa, ¿sí? Y por eso también es que puede ser una opción más elegida por las mujeres. Primero, porque trabajar menos horas seguramente les facilita esa doble agenda que la mujer tiene, que hace que esté pendiente de su trabajo, pero también pendiente de la agenda de su casa, de la atención y el cuidado, no solo de los hijos, sino también incluso de los adultos mayores, que pueden ser sus propios padres, que pueden ser sus suegros, ¿no? Y entonces el trabajar menos es una ventaja que siempre es más elegida por las mujeres. Pero también acá interviene un actor importante, por eso lo de las responsabilidades compartidas, no solo compartidas varones y mujeres, no solo compartidas entre las empresas, sino también tiene que ser una responsabilidad compartida desde el Estado, ¿sí? Y yo creo que si en nuestros países, cosa que no está sucediendo, hubiera una legislación que facilitara o promoviera este tipo de contratación part-time, y esto está atado al costo de la carga laboral, sería una muy buena noticia porque también permitiría a los varones tomar este tipo de modalidad, ¿sí? De hecho, en Argentina teníamos un proyecto de ley que no ha salido todavía, pero que daba por ley la posibilidad de que cualquier papá o mamá le pudiera exigir a su empleador un trabajo part-time si tenía hijos menores de 5 años. ¿Sí? Y lo bueno es que si esa ley saliera, se ofreciera, como está previsto, tanto para varones como para mujeres. Eso sería parte de ese cambio y de esa responsabilidad compartida, en este caso asumiendo el Estado esa responsabilidad de acompañar y de ayudar a que puedan las personas en definitiva elegir, ¿sí? Yo siempre digo que lo mejor que nos puede pasar a cada uno de nosotros es tener opciones y que cada uno elija en una elección que no va a durar toda la vida, porque a veces lo que te funciona cuando los hijos tienen determinada edad, por ejemplo el cuidado de un bebé, a lo mejor más adelante uno diría, bueno, antes trabajaba part-time, ahora quisiera trabajar jornada completa, o viceversa, ¿no? A veces uno está trabajando jornada completa y tiene la realidad de cuidar a un adulto mayor, y eso hace que en esa instancia, aun cuando no te requiera la atención de los hijos, sí te lo puede requerir atender a un adulto mayor, y en ese sentido poder elegir y tener la facilidad y no ser mal visto, ni ser penalizado, ¿no? Porque otro de los datos que salió en nuestro estudio tenía que ver con eso, ¿no? Que muchas veces las personas que tienen estas realidades, que, a ver, las podemos tener cualquiera de nosotros, ¿sí? Muchas veces se ven penalizadas por sus jefes, por sus propios compañeros, que no admiten que una persona pueda tomarse estas flexibilidades o contar con estas facilidades para poder, como digo, balancear esos dos mundos. Con lo cual, creo que vamos en camino, ¿sí? El trabajo que hemos hecho en Argentina es pionero en la región, hemos apoyado e impulsado estos temas en otras empresas de otros países, también hemos trabajado y articulado con el ámbito público en otros países, y ojalá que de a poquito, entre todos, vayamos en pos de este cambio cultural, porque creo que vamos a salir todos ganando. Ese cambio cultural que tanto se necesita, sobre todo porque
Hay conocimiento incluso de organizaciones que tienen en la norma esa flexibilidad, un viernes corto o en fin, pero las personas no se lo toman porque se sienten mal, sienten que están obrando mal o sienten que no es correcto, aún existiendo. Entonces yo creo que ahí hay un cambio pues también como del chip o del paradigma y es no necesariamente el que esté sentada en la silla durante tanto tiempo, y eso sí que nos lo ha mostrado la pandemia, sino más resultados y cómo hacer una, digamos, ser mucho más efectivos. Entonces ahí nos llevamos una gran conclusión, Patricia, y es tareas compartidas tanto en el hogar como en la empresa, en donde hombres y mujeres puedan liderar equipos y sobre todo un liderazgo que se está transformando. No quiero pasar de tema sin retomar algo y es sin ese compromiso genuino de los hombres por la equidad, por la inclusión, tanto en la empresa como en la casa, pues no se va a lograr el cambio. Así es que es importante que este sea un tema tanto de hombres como de mujeres y que las empresas lo vean así para que realmente lo impulsen y realmente se promueva este tipo de acciones desde ambos géneros, sobre todo porque es aportar a ese cambio cultural y se requiere que se vea entonces desde los dos ámbitos. Pero voy a pasar entonces a algo y es cuáles son ese liderazgo de hoy, porque es que estamos hablando de una normalidad blend virtual presencial, local internacional, en donde llegó para quedarse y hay una serie de transformaciones desde el liderazgo incluso, y de ahí unas competencias que se han venido desarrollando en las mujeres, como quizás la comunicación asertiva o la inteligencia emocional, que también se pueden perfectamente desarrollar en los hombres, pero por eso es tan importante la integralidad o hacer equipo entre hombres y mujeres cuando se va a direccionar organizaciones. Cuéntenos un poco sobre esto. Sí, efectivamente, Paula, has dicho justamente las dos competencias que dicen los varones aprender más de nosotros, ¿no? Y tiene que ver precisamente con la comunicación y tiene que ver con esta preocupación por las personas, ¿no? La famosa empatía, que los mismos varones dicen que trabajando con mujeres han aprendido a desarrollar y a profundizar. Y este contexto ha sido especial para hacer un entrenamiento intensivo para los líderes, precisamente porque hubo que comunicarse de una manera diferente, ¿no? Estábamos como muy acostumbrados a la presencialidad, a las reuniones presenciales, reuniones de equipo, y ahora nos estamos conectando a través de la tecnología, ¿sí? Que por supuesto nos trae muchas ventajas, ¿sí? Pero también somos conscientes que la virtualidad nos impide algo tan sencillo como es mirarnos a los ojos, ¿sí? Parece increíble, ¿sí? Pero si yo quiero mirarte a los ojos, tengo que mirar un puntito en la cámara y me pierdo la mirada, ¿sí? Y lo mismo le pasa al receptor detrás de la pantalla, ¿no? Y entonces eso ha exigido a los líderes, los ha puesto a prueba en estas competencias más blandas, más soft, que tienen que ver con la empatía, con el manejo de las emociones, con la resiliencia, donde a la mujer más naturalmente le salen esas competencias y por eso, como bien decías, es muy bueno armar estos equipos diversos que a la vez son complementarios, porque lo bueno de las diferencias entre varones y mujeres es que no son contrapuestas, sino que si las sabemos usar, nos potencian y enriquecen mutuamente. Con lo cual, para los líderes, esta situación de la pandemia ha significado, en muchos casos, desarrollar estas competencias, redescubrirlas, y creo yo que también este va a ser otro punto en el cual vamos a salir todos mejores, ¿sí? ¿Por qué? Porque los líderes habrán comprendido más esa realidad familiar de los colaboradores, habrán comprendido más y mejor el acompañar los distintos estados de ánimo que podemos haber tenido cualquiera de nosotros en esta pandemia y que en el fondo demanda por parte de los líderes mayor empatía, mayor comprensión y más acompañamiento y mayor preocupación por el bienestar emocional de las personas. Patricia, ¿cuáles pueden decirse son esas acciones que se aplauden de las organizaciones que quieren avanzar en equidad de género, en inclusión? Bueno, yo desde el año 2011 vengo publicando una serie de guías de buenas prácticas que siempre salen en los años impares, y de hecho este año 2021 saldrá a primeras semanas de noviembre,
donde vamos plasmando precisamente las buenas prácticas, iniciativas, experiencias innovadoras que van teniendo las empresas para acompañar esta realidad de la inclusión, de la equidad y de la conciliación. Ahora bien, hay muchas y buenas iniciativas, pero si yo tuviera que dar un consejo para poder elegir alguna, en realidad lo que siempre digo es que las mejores ideas, las mejores prácticas salen de escuchar a la gente, ¿sí? De entender esa realidad familiar, de entender esas necesidades que tienen las mujeres, y a partir de escucharlas y de entenderlas y de identificarlas, es de ahí donde uno puede construir prácticas y políticas que en definitiva van a ser las que realmente causen impacto y cambien y mejoren esas situaciones, ¿sí? Pensando en una realidad de las que nos pasó en este tiempo, habitualmente las empresas, al menos aquí en Argentina, en otros países, daban una hora de almuerzo, ¿sí? Y cuando estábamos en esta realidad de la pandemia, ya se dieron cuenta de que una hora de almuerzo no alcanza, porque habitualmente uno en su hora de almuerzo iba a buscar un lugar, comida que ya estaba hecha, era solo sentarse a comer, ¿no? En cambio, estando en casa, hubo que sentarse primero a cocinar, ¿sí? Y entonces hubo muchas empresas que decidieron no poner reuniones entre las 12 y las 2 de la tarde para precisamente dar el tiempo a los colaboradores para que pudieran estar en casa cocinando, sobre todo también si había hijos dando vueltas, que estuvieran atendidos en ese momento, y por supuesto después sentarse a comer con calma, ¿sí? Y algo tan básico, pero que de vuelta, escuchando las necesidades de las personas, que de golpe decía, estoy todo el tiempo conectado, no tengo ni tiempo para comer, son esas alarmas que se encienden cuando uno es un líder sensible, empático, y dice, esa situación no puede pasar ni en el caso particular de esta persona ni en ninguna otra persona dentro de la empresa, ¿sí? Y también he visto más de una vez que las propias empresas hacían campaña para que esto pasara, anunciándoles a sus propios proveedores o clientes que no iban a contestar llamadas entre ese horario, justamente para dar un mensaje de que se cuida a la gente, ¿sí? Y que no querían que la gente cayera en la trampa de la tecnología, que nos puede tener como conectados de manera desproporcionada y casi a veces sin darnos cuenta, sin límites. Total, qué bueno de verdad esas buenas prácticas, el ir aprendiendo, tener esa posibilidad de aprender de otras organizaciones y sobre todo de escuchar, porque sí, cada universo es distinto, cada organización es diferente, pero qué bueno de verdad ese respeto por los horarios pactados, digámoslo, pongámonos de acuerdo y de alguna manera pues entendamos que el trabajo no es mi única dimensión de la vida, es una dimensión. Hay diferentes herramientas, por ejemplo, desde el coaching y nos muestran 8 dimensiones y el trabajo es una de ellas. Entonces, de ahí pues como la importancia de ir generando esa armonía, ese balance y esa posibilidad de tener una mejor vida, porque en la medida que tengamos colaboradores, colaboradoras, pues con vidas mucho más armoniosas, van a estar mucho más felices y van a ser mucho más productivos. Entonces, ya para finalizar, algunos de los hallazgos de este estudio y que me gusta resaltar y que quisiera que complementáramos es fortalecer esa responsabilidad del liderazgo tanto en hombres como en mujeres, una cultura incluyente que deje de lado esos comportamientos sexistas, eliminando sesgos, prejuicios. En fin, la idea es que realmente las mujeres en las organizaciones puedan no solamente entrar, sino ascender, lo que llamamos romper techo de cristal, porque nos quedábamos muchas veces en, sí, es que ya estamos ingresando mujeres a la organización, sí, pero ¿qué tanto hay en la junta directiva, en los organismos de dirección? ¿No, Patricia? Y hay todavía un trabajo por hacer. Ahí tenemos un camino por delante, efectivamente, porque las posiciones de liderazgo mayoritariamente en el ámbito privado, también a veces pasa en el ámbito público, todavía están en manos de varones, y ahí tenemos obviamente que llegar, ¿sí? Ahora bien, no se trata de llegar por llegar, no se trata de llegar amenazando o intentando competir con el varón. Lo que se trata es de poder llegar y aportar desde la diversidad que la mujer trae. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la mujer, sobre todo si es una sola en un grupo de muchos varones, corre el riesgo a veces de ser funcional al liderazgo de los varones y no hacer diferencia porque de alguna manera termina no aportando la diversidad que se espera de ella, ¿no?
Con lo cual tenemos ahí un desafío, lo tienen las mujeres que ya llegaron a la alta dirección, que ya son números unos, de abrir camino a otras mujeres, de mostrar que es posible llegar sin tener que pagar un alto precio a nivel personal, a nivel familiar, como tampoco deberían pagarlo los varones, ¿sí? Lo que pasa es que pareciera que ese precio ellos no lo consideran tal, ¿sí? Y la verdad es que por eso digo que los dos temas de investigación que yo llevo desde el centro que dirijo van de la mano, ¿no? Porque lo que necesitamos es que el varón descubra que él también tiene vida fuera del trabajo, que descubra esa realidad familiar, porque también así le ayudará a comprender mejor a las mujeres que trabajan con él. Y también así se darán cuenta que, como dije antes, este tema es para todos, nos interpela a todos y todos somos responsables de generar ese cambio que queremos ver y que, como digo, creo que está cada vez más cerca de conquistarse. Y definitivamente para poder lograrlo, aquí en el estudio se determina que es fundamental promover procesos de reclutamiento, evaluación y promoción libres de sesgos discriminatorios y prejuicios, porque es la única manera pues en la que podamos realmente tener ese talento humano a la hora de, por ejemplo, definir un cargo directivo en la organización, pues si nunca hemos buscado mujeres, no vamos a tener mujeres a la hora de tener esa plaza disponible, y de ahí que se haga pues como necesaria esa mentoría, ese acompañamiento, esa decisión corporativa de incluir a mujeres y formarlas para que puedan llegar a la dirección. Y voy a otro de los hallazgos que me llaman mucho la atención y que me parece importante que resaltemos, y es cómo se gestiona esa diversidad en los equipos de trabajo, fomentando un ambiente laboral que respete y valora las diferencias, pero además, que ahí hay un énfasis bien interesante, y es penalizar los comportamientos discriminatorios no aceptables en una cultura incluyente. Entonces, ya no más los de la vista gorda. Totalmente, efectivamente, ahí tenemos un compromiso todos, varones y mujeres, pero creo yo que parte un poco de este descubrir que todos tenemos sesgos, nadie es inmune, ¿sí? Y a veces de manera inconsciente, no voluntaria, sin querer, podemos caer en la trampa de etiquetar a las personas, catalogarlas dentro de un estereotipo o alguna conducta o comentario sexista, ¿sí? Y ni digamos a veces algún chiste desubicado, ¿no? Y es ahí donde cuando un líder, cuando un equipo de trabajo quiere ser inclusivo, efectivamente hay que penalizar, hay que demostrar que entendemos que a veces a cualquiera le puede pasar de manera involuntaria caer en esas trampas, pero que no se las dejen pasar, o sea, que sea algo que se pueda enfrentar, que se pueda corregir, que se pueda visibilizar, porque si no se hace así, se termina consiguiendo el efecto contrario, que es naturalizar esas situaciones, y arrastramos muchos siglos de naturalización de estas injusticias, de estos estereotipos, de estos sesgos inconscientes que han dejado a las personas etiquetadas y que han supuesto en muchos casos discriminación y, en definitiva, es limitar la percepción del talento que tienen las personas, ¿no? Con lo cual, hay también un compromiso que se tiene que asumir desde la alta dirección, desde los líderes, precisamente para no permitir, no tolerar, y como digo, cuando sucedan, ver la manera de corregir, de penalizar, de demostrar que no es ese el camino para construir entre todos una cultura incluyente. Pues de verdad, Patricia, que muchísimas gracias por acompañarnos, por hacer este tipo de investigaciones, por desde ese Centro de Conciliación Familia y Empresa y desde el IAE Business School, pues que ustedes desde Argentina y con diferentes países estén propiciando estas conversaciones que construyen, que transforman y que permiten que el ser humano sea una mejor persona. Pues muchísimas gracias, Patricia. Una conclusión final que quisiera dejarnos o un mensaje final. Gracias Paola por esta invitación. Efectivamente, desde el lugar que estoy tengo esa misión de apoyar a las familias y a las personas para alcanzar este desarrollo armónico, pero también son muy importantes los medios de comunicación, ¿sí? Porque en la medida en que estos temas se difundan, nos están ayudando a acelerar ese cambio cultural, ¿sí? Así que agradecida por este espacio y me gustaría cerrar con un viejo proverbio africano que seguro conoce, dice: si quieres llegar rápido, anda solo, si quieres llegar lejos, vamos juntos. Como queremos llegar lejos en este cambio cultural, y ya lo estamos haciendo, la invitación es hacerlo juntos. Varones y mujeres, hacerlo juntos entre todas las generaciones, entre todas las culturas y países, entre el ámbito público y el ámbito privado. Tenemos que ser protagonistas del cambio que queremos ver en el mundo. Muchas gracias.
ser protagonistas del cambio que queremos ver en el mundo. Me encanta, de verdad que muchísimas gracias. Estos temas siempre serán propiciadores de esas conversaciones que nos permite ser mejores seres humanos. Recordemos entonces nuestro tema de hoy y es cómo tomar esa mayor conciencia de la realidad familiar de las y los colaboradores para respetarla, para que puedan integrar de manera armónica la vida profesional y personal. Recordemos, es una sola persona, simplemente juega diferentes roles. Este es Equidad de Género, es ADN. Yo soy Paola Rueda López y si le pareció importante esta temática, comparta este video. Dele clic y active entonces esa posibilidad de seguir este tipo de contenidos aquí en el canal de YouTube. Chao, chao, Patricia. Muchas gracias, adiós.